Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, queremos agradecer a la Casa Encendida, a la Universidad Autónoma de Madrid, muy especialmente a los alumnos de la misma, a David Porras, que habitualmente nos acompaña desde el Tecnológico de Costa Rica, y a todos aquellos que habitualmente nos siguen. Vamos a dar paso a la segunda sesión de este curso de hoy, 16 de febrero de 2022, bajo el título La reactivación económica del territorio 2. El pasado miércoles día 9 tuvo lugar la primera parte, que ya está disponible, por cierto, en el canal de YouTube de la Casa Encendida. Y como comentábamos el pasado día 9, para el grupo TRIS, para el grupo Territorio Racional y Sostenible, la economía y el territorio deben formar un conjunto que tiene que dar respuestas a las necesidades de las personas. Y por eso creemos en la importancia de la sostenibilidad del territorio. Los fondos europeos, como ya comentábamos, Next Generation, representan la esperanza de ser capaces de materializar la transformación de nuestra estrategia económica por un modelo que de forma eficiente contribuya a ese objetivo. Hemos observado cómo desaparece el empleo industrial y crece los servicios, crece el empleo en los servicios. Durante la pandemia, por otra parte, hemos asistido a una serie de déficits como consecuencia de ese abandono de fabricación de productos que habíamos pensado se podía resolver con la globalización, pero que en momentos críticos se ha demostrado que tiene fallos. Cada vez se hacen más evidentes las dificultades para desarrollar un empleo estable en el territorio con baja demografía. Por tanto, se trata de hacer transformaciones económicas y sociales que influyan en mejoras en este territorio poco poblado. Hay un sentimiento, yo creo que está aparentemente generalizado, de que las transformaciones en la actividad económica especialmente, pero también en las relaciones sociales, en las manifestaciones culturales y en los problemas urbanos, son fruto de la pandemia, pero sería más riguroso reconocer que muchas de esas alteraciones se venían ya materializando desde hace un largo tiempo y que lo que ha provocado la pandemia es su aceleración. Cuestiones que, por otra parte, ya hemos comentado en otras ocasiones. Asimismo, la vieja estructura monocéntrica, por poner un ejemplo, en la región madrileña, ha sufrido un reajuste en su estructura económica en los últimos 6 lustros fundamentalmente, y ha dado lugar tímidamente a nuevos polos de centralidad que han influido de forma más o menos sustancial en la transformación del territorio y además dando lugar a un cambio en la dinámica del mismo. Así todo, observamos que la Comunidad de Madrid tiene baja demografía en una gran parte de su superficie. Se han producido transformaciones de todo tipo, desde sociales, territoriales y económicas, pero hay un elemento que con frecuencia se olvida, que son las razones demográficas, lo que significa un nuevo marco para la estructura familiar, con un nuevo escenario de relación entre hombres y mujeres, que influyen en la producción y en la reproducción, que no es cuestión menor. De algunas de estas cuestiones nos va a hablar José Antonio Erce, que tiene una gran experiencia en estas cuestiones. Además, parece que se abren grandes expectativas sobre los fondos europeos Next Generation, como comentaba hace un momento. Pero ¿serán suficientes para conseguir esas transformaciones? Yo creo que ahí Mónica Melle seguro que nos va a arrojar mucha luz sobre las distintas posibilidades. Fundamentalmente, hoy, pero yo creo que es un trabajo de largo plazo, nos gustaría saber cómo actúa sobre el empleo, el crecimiento de la actividad terciaria y la progresiva desaparición de la actividad industrial. Hay que tener en cuenta que
hay estudios de la OCDE que apuntan a que en los próximos 30 años cambiará el 50% de los actuales empleos. Por tanto, ¿será necesario impulsar nuevas dinámicas de empleo? Porque esto pudiera parecer un mensaje negativo, que ya surgió en la etapa de los primeros elementos sobre la informatización de algunos aspectos de la vida administrativa. Pero lejos de ser un elemento negativo, creemos que tenemos que verlo con bastantes diotrías positivas. Porque hay un estudio de McKinsey Global Institute que dice que entre 1970 y 2015 los ordenadores destruyeron 3,5 millones de empleos en Estados Unidos. Pero a continuación lo que se ha demostrado es que crearon 19,3 millones de nuevos empleos. La balanza, por tanto, arroja una cifra bastante positiva y esperanzadora. Y finalmente, ¿cómo influye todo esto en el territorio? Eso es un elemento cada vez más complejo y con unas dinámicas cada vez más dispares. Estas dinámicas sobre el territorio han dado lugar a nuevos modelos metropolitanos, pero esos modelos metropolitanos ¿cómo hacemos para encauzar esas políticas de empleo en territorios con poca población? Yo creo que tenemos muchas cuestiones con difícil respuesta y, por tanto, para reflexionar y para ayudarnos a buscar algunas soluciones a estos procesos, contamos hoy con José Antonio Erce y con Mónica Melle. Y, en primer lugar, nos va a intervenir con su ponencia José Antonio Erce San Miguel, que es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, es máster in Economics por la Universidad de Essex del Reino Unido. Combina una dilatada experiencia como profesor universitario de macroeconomía en la Universidad Complutense, es investigador económico y gestor de entidades de investigación como FEDEA, ha sido consultor durante mucho tiempo en economía aplicada en AFI y actualmente trabaja en un proceso del que es fundador en LORIS, Longevity and Retirement Income Solutions. Pero lo que es más importante es que José Antonio durante mucho tiempo ha trabajado en iniciativas y en estos momentos es promotor de iniciativas en el ámbito rural desde la Sociedad de Iniciativas Rurales y desempeña diversas actividades pro bono, entre las que destaca la presidencia del patronato de la Fundación Villa de Pedraza, lo cual no creo que le dé precisamente pocos quebraderos de cabeza. Y además, José Antonio, podemos observar que es muy activo en las redes sociales. Y finalmente, dos apuntes que yo creo que son de interés. Durante algún tiempo trabajó en la célula de prospectiva de la Comisión Europea bajo la presidencia de Delors, y en 2019, y eso yo creo que es un reconocimiento que él lleva muy a gala, el Colegio de Economistas de La Rioja le otorgó el galardón de Economista Gran Reserva. Por tanto, vemos que vamos a tener oportunidades interesantes para que José Antonio nos dé todas las orientaciones posibles a ver si somos capaces de reflexionar en torno a este problema. Cuando quieras, José Antonio. Muy bien, muchas gracias José María, Julio, Vinuesa, encantado Mónica de compartir contigo esta sesión y queridos amigos y amigas que estáis al otro lado de la pantalla, pues saludaros efusivamente, desear, esperando que estéis muy bien y que hayáis transitado hasta aquí estos 2 años de pandemia sorteando el virus. No es el momento ahora de arriesgarse, ¿no? De manera que estoy encantado de
de estar aquí pudiendo compartir con vosotros estas reflexiones. Creo que José María ha hecho una introducción muy amplia de lo que queremos hablar esta tarde. Son muchos temas los que abarca el territorio. Sobre el territorio se asientan y se expresan las funciones que los seres que lo poblamos en organizaciones, en ciudades, en mayores, menores, en relaciones entre estas ciudades, flujos, relaciones estáticas o muy dinámicas, que hacen que, si no el territorio, que también, por supuesto, todo lo que se asienta sobre él, su funcionalidad fundamentalmente, cambie constantemente, fluya constantemente. Como consecuencia de esa capa de actividad que introducimos los pobladores, que introducimos con nuestras prácticas, con todo lo que creamos sobre el territorio, cambia la naturaleza del territorio, cambiamos su uso, cambiamos su forma también y lo delimitamos de manera variada, más o menos fija. Lo troceamos, establecemos unas funciones aquí o allá, de manera que el territorio es algo extraordinariamente vivo, como lo son las ciudades, a pesar de su presencia pesante, sus cimientos que les impiden a los elementos esos que son las construcciones moverse. Nos movemos nosotros y cambiamos la apariencia y la forma incluso del territorio. No ya del paisaje, que es otra funcionalidad del territorio, soportada por este. Entonces, en el proceso largo que él ha descrito de transformación estructural desde la industria, cuando la industria se asentaba en las ciudades, pero claro, esto hace ya muchas décadas, desde la industria hasta los servicios avanzados o los servicios de cercanía o de proximidad, que aunque la gente no lo crea, también se prestan en las ciudades. En las ciudades tenemos servicios de mucha cercanía y de hecho mucha gente que abandona las ciudades por la razón que sea, acaba añorando lo cerca que tenía todo en una gran ciudad, ¿no? Es verdad que tenía no todo, pero casi todo, porque muchas de las cosas que se intercambiaban en esos puestos de cercanía de las ciudades procedían de kilómetros, docenas, cientos o miles de kilómetros donde se producían, ¿no? Lo que tenemos en las últimas muy pocas décadas es un proceso vertiginoso de transformación funcional de las ciudades. Y cuando hablo de las ciudades, obviamente necesitaré un poquito más adelante hablar de ciudades grandes, ciudades medias, ciudades pequeñas, pueblos o muy pequeños pueblos o sus pedanías incluso, ¿no? De manera que hay una jerarquía ineludible que se está moviendo también, ¿no? Pero cuando hablamos de las ciudades en general, resulta que las ciudades ya no son lo que eran hace unas décadas, donde había unos, no diré ya en el centro, que todavía subsistían, pero en los aledaños, unos distritos industriales, unas ciudades industriales, unos polígonos a donde había ido moviéndose o naciendo, de hecho, la nueva industria, la gran industria, que en realidad ha estado mucho más dispersa de lo que nos creemos. La industria no es en las últimas décadas necesariamente un fenómeno urbano, sino periurbano. Pero claro, no es lo mismo la conurbación madrileña, algo que existe, aunque no tengamos conciencia de ello, aunque las autoridades municipales, y hablo desde el gran municipio de Madrid a los grandes municipios que rodean a Madrid, no es que no sean conscientes, que obviamente son conscientes de la dimensión periurbana, de la dimensión metropolitana, sino que no quieren reconocerla, no quieren dotarse de los organismos metropolitanos que hagan a esa conurbación más eficiente, salvo en cuestiones muy básicas como las del transporte, ¿no? Entonces, tenemos unas ciudades que ya no albergan industrias, que albergan servicios. ¿Pero qué servicios? Porque los servicios convencionales han estado siempre ahí. Las ciudades nacieron para dar cobijo al ansia de libertad de los artesanos, que no podían ejercerla en zonas, pequeños pueblos, pequeñas aldeas, donde realmente abusaban de ellos los señores del lugar. Y me remonto ya a la historia más antigua, pero siempre se ha dicho que el aire de la ciudad liberaba, y justamente liberaba fuerzas, liberaba capacidad productiva, sino también a los servicios avanzados. Hoy Madrid
es una gran ciudad sede de grandes empresas de servicios avanzados. No es la villa y corte a la que todavía nos referimos. Madrid no vive de su capitalidad. Puede que incluso malviva a causa de su capitalidad, porque no tenemos un buen análisis coste-beneficio y reclamamos la capitalidad o la denostamos en realidad sin saber, sin conocer los datos. Pero Madrid ya no es funcionalmente la sede de los servicios administrativos, porque estos están descentralizados en todas las capitales autonómicas, en muchas capitales provinciales, desde hace ya muchos años, desde que se inició prácticamente nuestra democracia. Entonces, ¿qué son las ciudades en el plano del empleo? Las ciudades, las grandes ciudades, son sede de empleos avanzados, o deberían de serlo. Porque cuando un país en general, una economía, no está en condiciones de aumentar su productividad a base de renovar los empleos, la calidad de los mismos, su productividad, que es algo de lo que pasa en España, donde nuestra productividad total de los factores lleva 35 años estancada, pues entonces da la impresión de que la cara laboral de las ciudades no cambia, que siempre tenemos o vemos el mismo tipo de trabajadores, oficinistas, autónomos, con sus furgonetas, sus prisas, sus agobios, ¿no? Cuando en realidad las grandes empresas, que no son solo las del IBEX, ¿no? Las grandes empresas que tienen su sede en la conurbación, no en la capital, pero sí en el área metropolitana, están constantemente generando nuevos empleos. Yo quiero decir que el empleo de servicios, cuando estos son avanzados, no tiene nada que envidiar al industrial, todo lo contrario. Todo lo contrario, hace unas décadas era habitual en ciertos medios de economía urbana o economía regional aludir a la servoindustria. La servoindustria era un conglomerado de actividades industriales avanzadas y de servicios avanzados al servicio, perdonadme la redundancia, de esas actividades industriales avanzadas. Pero es que hace 30 años muchas grandes empresas industriales tenían en su seno orgánicamente lo que hoy son grandes consultoras de servicios avanzados, que se han desintegrado verticalmente. De manera que cuando nos lamentamos de la pérdida de peso de empleo industrial, en realidad estamos desconociendo que buena parte de ese empleo que antes era industrial porque estaba en una CENAE que era típicamente industrial, por ejemplo, aeroespacial o metalmecánica, pero claro, cuando esa desintegración ha tenido lugar y las unidades de servicios internos se han externalizado, se han convertido en spin-offs, en verdaderas empresas autónomas incluso de sus matrices de antaño, pues entonces tenemos CENAEs de servicios, no tenemos en estas CENAEs de industria. Y si midiéramos bien el peso del empleo que se ha externalizado desde las empresas industriales de hace 20 o 30 o más años hacia el sector de los servicios avanzados para servir no solamente a las empresas de las que proceden, sino a las empresas industriales de sectores mucho más amplios, pues entonces esa desindustrialización de la que tanto nos quejamos no sería tan grave. Yo creo que el peso de la industria tiene que disminuir allí donde se asiente, sea urbano o periurbano o en pequeños municipios, porque sencillamente los nuevos empleos que se realizan hoy en los ámbitos de los servicios avanzados, pues antiguamente eran industriales y hoy son de servicios, como corresponde. No me preocupa tanto este hecho que estamos observando hoy del empleo urbano de naturaleza fundamentalmente de servicios. No me preocupa tanto el empleo industrial, que de hecho ha vivido en los últimos pocos lustros un fenómeno muy curioso, porque todos habéis oído hablar de la deslocalización con motivo de la gran oleada de globalización que se dio a finales de los 90 y en la primera década, hasta la crisis financiera de los años 2000, ¿no? Bueno, se deslocalizaban hace 20 años muchísimas empresas industriales, muchísimas. ¿A dónde? A países mucho más competitivos. Hoy ya hay que pagar más a un ingeniero en China que en muchos países avanzados, en muchas economías avanzadas occidentales, ¿no? Y por lo tanto, de hecho, incluso se han dado fenómenos de relocalización.
No han vuelto a Detroit muchas de las actividades que se deslocalizaron, pero han vuelto a tierra americana. Esto tampoco es un proceso que se vaya a revertir por completo, de manera que tranquilos en ese aspecto. Pero es que, claro, frente a estos empleos industriales avanzados, frente a estos empleos de servicios avanzados, está sucediendo algo a lo que ya José María Larriba aludía: una vertiginosa sucesión de nuevos empleos. Y voy a poner un ejemplo ya obsoleto, pero que categoriza muy bien el fenómeno que está ocurriendo. Pilotos de drones. Seguramente en vuestros círculos familiares o personales habéis visto jóvenes que han hecho cursos o han pensado en hacer cursos de pilotos de drones. Ya llegan tarde. ¿Qué pasa con tareas como las de pilotar un dron? ¿Cuántos años de vida tiene esta tarea? Que no es que sea especialmente sofisticada, pero que no te la han enseñado desde luego en un grado de sociología y puede que tampoco te la hayan enseñado en un grado técnico. Vamos a ver, en 3 meses o menos uno se puede hacer piloto de drones. No necesitas perder 4 años haciendo un grado, mucho menos un máster. Menos de 3 meses. Es verdad, te puede costar unos pocos cientos de euros. Cuando adquieres esa formación, y estoy hablando no solamente de pilotos de drones, por favor, entended que estoy hablando de cientos y cientos de nuevas categorías laborales que hace 5 años no existían. Cientos y cientos de nuevas categorías laborales, de tareas que admiten miles y miles de trabajadores cada una, que hace 5 años no existían, para los cuales no hay que hacer un grado de 4 años, sino un cursito barato, por lo general bueno, si no excelente, de 3 meses. ¿Puedes vivir explotando ese trabajo 2 años, 3 años? Yo creo que sí. Perfectamente. La rentabilidad es enorme. Pero es que además, en el curso de ese desempeño, y no penséis solo en pilotar drones, pensad en muchas tareas de este tenor, ¿no? En el curso de esos 2 o 3 años en los que explotes un nicho recién abierto de empleo, vas a enterarte de muchas cosas. Vas a hacer, puede que otros 2 o 3 cursos de 3 meses que te habiliten para explotar los trabajos que aparecerán la semana que viene o el año que viene. ¿Esto es posible solo en las ciudades? Afortunadamente no. Lo puedes hacer vivas donde vivas. Puedes decidir, en vez de meter tus pies en un pozal de cemento o de una pila de ladrillos de argamasa, que es lo que venimos llamando una vivienda, y hacerte dueño de una vivienda a tus 29 o 30 y pocos años y quedarte ahí para los restos, porque no puedes salir del cepo que representa la hipoteca, puedes hacer este otro tipo de cosas. Solo si hubiese un alquiler más barato que la compra. Hoy por hoy, en las ciudades, comprar una vivienda es más barato que alquilar. Y esto es lo que en mi tierra, que soy riojano, decimos un sin Dios. No es normal que alquilar una vivienda sea más caro que comprarla. No es normal. Lo normal es que alquilar una vivienda sea mucho más barato que alquilarla. Estamos a años luz, y hablo de una condición sine qua non para que la gente pueda organizar su vida, la gente joven, que no se organiza comprando una vivienda, como puede que vuestros padres os hayan dicho, si es que sois más jóvenes que yo, que estoy seguro que todos lo sois. Pero es que también se puede alquilar una vivienda. Lo que pasa es que hoy alquilar una vivienda es más caro. Y este es uno de los cánceres que tenemos en las grandes ciudades. El excesivo precio del alquiler, que está obligando a muchas personas a cambiar sus hábitos de vida. Hace poco comprobaba los datos de la última oleada publicada de la encuesta financiera de las familias del Banco de España, el Banco Central Europeo en realidad. La oleada de 2021 está a punto de salir, pero lo que está disponible ahora es la oleada de 2017, se hace cada 4 años. Pues bien, en esta oleada 2017, y me dicen los que conocen los entresijos de la nueva oleada, que es todavía peor. En la oleada de 2017, los jóvenes de menos de 35 años en las categorías de grupos de edades de los cabezas de familias de esta encuesta, los hogares encabezados por jóvenes de menos de 35 años no poseen ya vivienda. Son muy pocos los que poseen vivienda. Son muy pocos. Y no es porque sean millennials, porque yo creo que los millennials ya tienen más de 35 años todos. Para empezar, pasa el tiempo y no en vano, ¿no?
sino porque no... Y los millennials se dice que ya no quieren poseer viviendas, no quieren poseer coches, no quieren poseer lavadoras, pagan por uso de una vivienda, pagan por uso de un coche, pagan por uso de una lavadora. Vale, perfecto. Esto es un estilo de vida bárbaro. Yo de joven quería hacer algo parecido. Las condiciones no eran buenas, pero bueno, hoy tampoco lo son, porque pagar por el alquiler de una vivienda es cometer un error probablemente grave, ¿no? Comparado con lo que cuesta adquirirla, ¿no? Entonces, no es que tengan nuevos estilos de vida, es que no pueden permitirse un coche, no pueden permitirse una vivienda, no pueden permitir, y tiene que, bueno, pues no se emancipan, punto. La edad de emancipación ya supera los 30 años en media en España. Bueno, entonces estamos en una situación en donde la vivienda está determinando los estilos de vida. La jerarquía de ciudades. Podemos ir de las más grandes a los pueblos más pequeños, pasando por ciudades intermedias. Bueno, en las ciudades grandes se observa un fenómeno, y voy a hablar de fenómenos que ya nos conectan directamente con la España despoblada, con los territorios rurales, ¿no? Pero remato lo de las tareas estas que van a aparecer la semana que viene. Es a esto a lo que hay que estar atentos. La gran formación vendrá después. La continuidad en la formación, en la adquisición de habilidades especiales vendrá después. Yo creo que cuando la vida ya, muchos de los jóvenes que actualmente tienen 20 años van a vivir más de 100 años, cuando la vida es tan larga, cuando las perspectivas de jubilarse, pero además racionales, no hablo de desiderata ni de caprichos, ¿no? Los jóvenes de 30 años se van a jubilar 8 o 10 años más tarde que sus padres, porque es que es lo más que van a vivir, van a añadir a sus vidas esa cantidad de años que sus padres no van a poder disfrutar, que ya van a vivir bastante también, ¿no? Porque el aumento de la longevidad es espectacular, ¿no? Y es constante. Bueno, entonces la formación tiene que cambiar. Si queremos empleos avanzados, si queremos estar en condiciones de asumir los empleos avanzados del futuro, tenemos que cambiar la formación. No estoy negando que se vaya a la universidad, no estoy cuestionándolo, pero desde luego no debe de ser la única opción de los jóvenes que quieran adquirir formaciones avanzadas, sino que van a cambiar y deben de cambiar los modos de adquirir esa formación avanzada, ¿no? En ciclos más cortos que permitan explotar mejor los nichos de empleo que se van a crear. ¿Esto inestabiliza o hace más inestable las carreras laborales? No necesariamente, porque está todo organizándose y desde luego se puede intervenir y las políticas deben de orientarse hacia la organización de estos nuevos modos. Entro ya en el tema de las jerarquías de las ciudades. Las grandes ciudades han venido experimentando un fenómeno curioso debido a muchos factores. Por supuesto, está el envejecimiento, que de alguna forma está fragilizando a los colectivos de edad más avanzada en los centros de las ciudades, está haciendo que sus viviendas, que se trasladen de ese tipo de viviendas para ir a otro tipo de viviendas. Los centros de las ciudades llevan ya décadas, lustros, en donde grupos sociales de poder adquisitivo elevado, los están ocupando, están renovándolos, están aumentando el valor inmobiliario en esas zonas. Es lo que se conoce como gentrificación. Hasta ahora pensábamos que era un fenómeno típico de los centros de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, pues en realidad estamos observando la gentrificación en los pequeños pueblos. Estamos observando que el minúsculo éxodo urbano que ha provocado, minúsculo éxodo urbano, no me toméis literalmente porque ha habido un éxodo urbano de las ciudades motivado por la COVID, indudablemente, el pequeño éxodo urbano, que sin embargo en términos del poblamiento en los pequeños pueblos ha representado incrementos sustanciales en algunos de ellos, está provocando la gentrificación de las aldeas, como la llamamos, ¿no? Es decir, que la vivienda escasísima en el ámbito rural, escasísima, quiero decir, la vivienda habitable, de calidad, pues lo que hay son casi todo ruinas o casas inhabitables, pues esté siendo pujada al alza por personas que pueden permitírselo, expulsando a trabajadores que se habían desplazado recientemente o incluso hace unos pocos años para atender tareas agrícolas, expulsándolos ¿dónde? De las aldeas. ¿A dónde te pueden expulsar de una aldea?
pues te expulsan a los extrarradios de las capitales comarcales o provinciales. Y es un fenómeno que se está observando empíricamente, está mal estudiado, pero esto es realmente como la expulsión del paraíso, ¿no? Ya si la gentrificación tiene lugar en aldeas, y entre las grandes ciudades y las aldeas están los municipios intermedios. Ciudades de 70, 80.000 habitantes que soportaban funciones administrativas, que soportaban funciones comerciales, que soportaban un montón de funciones que la gente que vivía en los pequeños municipios podían desempeñar allí con un corto desplazamiento, incurriendo en un pequeño coste de transporte, pues están empezando a perder población. Las ciudades intermedias. Esto es una advertencia, como debieran serlo las boyas de los pantanos, si los pantanos tuviesen boyas y nos advirtiesen de que hay sequía. Que si tuviéramos sensores debidamente desplegados en las ciudades, nos enteraríamos de cosas verdaderamente espectaculares, por no decir muy preocupantes. Y la despoblación de las ciudades intermedias empieza a ser preocupante, no diré muy preocupante. ¿En qué medida todos estos fenómenos y los que vendrán, porque el fluir es muy intenso, tiene esto que ver con la COVID? Desde luego, en lo que hablábamos antes de la transformación estructural de la industria, los servicios, tal, pues la COVID tiene muy poquito que ver, muy poquito que ver. La COVID nos ha hecho abrigar incluso ilusiones de que había una especie de vuelta al campo, de que el teletrabajo ahora ya estaba generalizado y de que pues la gente ya iba a optar por destinos fuera de las grandes ciudades para evitar la congestión, la contaminación. Bueno, el teletrabajo está aquí obviamente para quedarse, no quizá como lo hemos llegado a ver en el pico de la pandemia, pero ciertamente todavía hoy, seguro que todos vosotros observáis que hay gente que tiene mucha cautela, que hay gente que ve ciertas ventajas, que ha aprendido a corregir las desventajas del teletrabajo y que predominan pues, justamente estas ventajas que nos dan más libertad. Y afortunadamente han demostrado muchos empleadores, bastante obcecados con la presencialidad, han abierto los ojos a muchos empleadores de que el teletrabajo puede ser una cosa buena, bien gestionada, de que no tiene sentido pagar una cuenta millonaria cuando eres una gran empresa por tus espacios corporativos, por tus inmobiliarios corporativos, ni mucho menos tiene sentido abrir esa nueva sede que pensabas inaugurar en 2022. De esto ya muchos CEOs se han percatado ya hace a las primeras de cambio con la COVID y efectivamente el sector inmobiliario corporativo o de oficinas, pero yo voy más allá, voy a sedes corporativas y a grandes unidades superficiales de las grandes empresas, va a sufrir o está sufriendo una transformación radical que como aquí nos callamos todo, cuando nos pasan cosas gordas, pues estallará en algún momento y nos daremos cuenta de que el inmobiliario corporativo, no el residencial, el corporativo está algo perjudicado y está ocultando no, pero trampeando con situaciones muy complicadas. Entonces, yo creo que tenemos algunos cambios importantes como consecuencia de la COVID, pero en realidad cabalgan a lomos de tendencias de fondo espectaculares que son la digitalización, la revolución digital, que yo no la llamaré a los Rifkin, la quinta, la séptima o la decimonovena revolución industrial. Ya está bien de contar revoluciones industriales. La revolución industrial de verdad fue la de finales del 18 y principios del 19, y lo que ha venido después es la gran revolución siguiente, es la digital, que afecta a todo, no solamente a la industria, ¿no? Y esas tendencias de fondo van a seguir manifestándose respecto a las ciudades. Francamente, es muy difícil hacer la perspectiva, porque las ciudades son muy inmanentes, las grandes urbes seguirán siendo grandes urbes, la urbanización en el mundo seguirá dándose. Hace ya tiempo que pasamos, en julio no sé de qué año reciente, pasamos de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, pero claro, eso deja mucha vida para las que no son grandes ciudades y hemos de preocuparnos por ellas, porque sí es verdad que la COVID ha demostrado que hay algunos rasgos de los que podemos sacar lecciones importantes. Lo voy a dejar aquí, no quiero emplear mucho más tiempo. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que ha sido una visión muy realista
por no decirlo de otra manera, de algunos problemas que todos percibimos o intuimos, pero que no somos capaces de ponerles el énfasis y la resolución que tú has hecho. Hay algunos elementos, como decía en la introducción, que son interesantes y que van a suponer, o que pueden suponer, o que son la expectativa de algunos cambios que aparecen como interesantes, como estaba planteando José Antonio, a partir de los fondos Next Generation, que entre otras cosas va a ser algo de lo que Mónica Melle Hernández nos va a hablar. Mónica Melle es profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Es actuaria de seguros y licenciada y doctora con premio extraordinario de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora de FUNCAS, directora general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, subdirectora general de Análisis Económico de las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Administraciones Públicas, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales de Fundaciones y Mecenazgo en el Ministerio de Cultura, asesora en los gabinetes de los Ministerios de Administraciones Públicas, de Vivienda y de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que para ser tan joven tiene un currículum tan extenso que seguro que nos va a aportar reflexiones importantes. Cuando quieras, Mónica. Bueno, muchas gracias, Chema. Gracias, Julio, también. Y bueno, un placer compartir el espacio con José Antonio Bercé, que ha tenido una ponencia muy completa. Voy a ver yo si aporto alguna añadido, pero realmente coincidimos bastante en los temas que ha planteado. Sí es verdad que en cuanto a la formación, yo he de decir que creo que la formación de grado permite amueblar la cabeza a las personas y tener una capacidad de adaptación posterior superior para poder efectivamente tener esa formación continua que es muy necesaria. Yo diría es imprescindible para abordar la inserción en el mercado de trabajo actual, presente y futuro. Entonces, bueno, ahí sí que yo creo que lo de formarse solo para manejar drones pues puede ser un tema muy puntual que, bueno, que yo creo que requiere algunos fundamentos previos en la cabeza de los jóvenes que permita precisamente que no sean luego ninis, ¿no? Porque se está viendo eso también, ¿no? A veces de, bueno, personas pues que están enfrentándose a la condición de no formados y tampoco empleados, ¿no? Y en España pues tenemos un porcentaje desgraciadamente bastante alto de este tipo de personas. Bueno, voy a compartir la pantalla y me voy a centrar en un tema que es verdad que ha comentado José Antonio, que realmente ya no se ha de hablar de industria, pero sí se ha de hablar, creo yo, de industria 4.0, todo lo que tiene que ver con la robótica y con efectivamente esos servicios avanzados que ha contado, que efectivamente ese es el presente y futuro con la digitalización, ¿no? Entonces, yo creo que los retos que tenemos ahora mismo, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en cualquier país desarrollado, en cualquier región, es abordar efectivamente esta transformación digital que va a permitir pues, una nueva industria, yo digo una renovada política industrial. Se le puede no llamar industria, pero evidentemente es un cambio, pero seguimos necesitando bienes industriales, ¿no? Se siguen fabricando vehículos de otro tipo, se siguen fabricando máquinas, efectivamente, y bueno, cada vez más sofisticadas, y efectivamente esto ha cambiado también la forma en la que se fabrican y las necesidades. Yo quiero hablar, me voy a centrar bastante en la Comunidad de Madrid, pero es abordado a todo, o la ciudad también, básicamente, como, bueno, pues tenemos un modelo efectivamente, desde mi punto de vista, poco diversificado y efectivamente es verdad que el mercado va por delante de las actuaciones públicas y sí que es cierto que se está generando, como veremos los datos, este sector de servicios avanzados, yo diría sector de servicios
a las empresas, sobre todo pues, tecnologías de la información y comunicaciones, tema relacionado pues, con servicios de consultoría, servicios financieros, efectivamente, y tenemos la capital que promueve efectivamente todo ese tipo de servicios de alto valor añadido que tienen además un empleo pues, bastante bien remunerado y cualificado, ¿no? Entonces, esas es las potencialidades que tiene esta región con tener la capital. Luego sí quería hablar, lo que ha comentado Chema, un poco cómo efectivamente la estrategia de los fondos europeos va en fomentar este tipo de digitalización de la economía, de industria 4.0, como lo queramos llamar, economía 4.0, etcétera. Y efectivamente, bueno, esto puede permitir esa estrategia de rápida recuperación. ¿Y qué empleos tenemos ahí de futuro un poco? No me quiero extender mucho a ver cómo, porque creo que tengo demasiadas transparencias, ¿no? Voy a intentar ser rápida. Yo creo efectivamente que veníamos ya con esta revolución, yo no sé, tampoco la quiero poner número, pero la economía digital, la digitalización de la economía, por los avances tecnológicos, por el desarrollo efectivamente de las tecnologías de la comunicación. Bueno, hace nada no teníamos ni internet ni móviles, que cuando yo se lo digo a mis hijas creen que les hablo chino, que no teníamos internet, porque claro, los nativos digitales no entienden esto, que también tiene mucho que ver con las formas en las que también pues se relaciona, porque lo que comentaba también José Antonio, yo no sé si tiene que ver con que no haya recursos, pero por ejemplo lo de compartir vehículos, lo de utilizar este tipo de formas de movilidad, también tiene que ver mucho con sus pautas de comportamiento, no entienden, entienden las cosas de otra manera, porque además utilizan todo digital. O sea, por ejemplo, llamar a un taxi con la mano así, lo ven algo extraño, porque no entienden que alguien se ponga a gesticular en la calle, porque, bueno, pues utilizan el smartphone para todo este tipo de cosas con las apps correspondientes y, bueno, pues son pautas diferentes que efectivamente han revolucionado todo, no solo la economía, sino también las formas de vida, ¿no? Yo creo que esto también va a permitir aumentar la productividad, yo creo que se está viendo, tiene un doble efecto y trataré de ponerlo sobre la mesa, que efectivamente bueno, pues se destruye empleo, también se generan oportunidades de nuevos empleos, pero también permite aumentar productividad. Todas las revoluciones que han ido introduciendo pues, formas más eficientes de producir bienes y servicios, ¿no? Pues han permitido este aumento de productividad. A veces se focaliza mucho en que son los trabajadores los responsables de que no se incremente la productividad. Y yo siempre pongo el ejemplo de una farmacia automatizada y otra que no lo esté. Si yo voy a la farmacia no automatizada, el empleado de la farmacia me tarda en dispensar el medicamento mucho más tiempo que si voy a una robotizada que automáticamente me dispensa el medicamento. Y el empleado realmente es más productivo, el de la farmacia automatizada, y es porque ha incorporado una tecnología, el dueño de la farmacia, que mejora la productividad. Entonces, claro, ¿es achacable la productividad al trabajador o a la apuesta e inversión tecnológica de la farmacia? Bueno, pues este tema efectivamente está ahí y las máquinas, las tecnologías, los robots, etcétera, aumentan la productividad. Este tipo de crecimiento es muy importante que sea inclusivo, es muy importante también abordar el tema de la redistribución, porque se va a producir una dualidad, se está produciendo una dualidad en el mercado de trabajo, empleos muy cualificados, muy bien remunerados, que están generando, pues efectivamente, personas con mayor posibilidad de acumular riqueza, y luego pues va a haber otro tipo de empleos o gente incluso excluida del mercado de trabajo que va a tener pues una situación mucho más vulnerable que bueno, pues va a requerir algún tipo de redistribución, ¿no? De hecho, también aquí pues se plantea a veces si se ha de cotizar por los robots que se incorporen en las empresas, en las fábricas, para poder sostener esta nueva forma de trabajo, ¿no? La innovación y el emprendimiento son claves porque el mercado de trabajo también, como ha comentado José Antonio, pues se externaliza y efectivamente el freelance o trabajador autónomo dependiente, lo estamos viendo, es el trabajador del futuro. Eso también permite otras dinámicas de vida, porque se habla ya también de
los nómadas digitales, ¿no? Cómo se pueden captar aquí en nuestro país con la climatología que tenemos personas que estén trabajando en otros lugares y que las nuevas tecnologías permiten efectivamente que trabajen en un lugar diferente, o sea, residan, perdón, en un lugar diferente a donde presten los servicios. Entonces, bueno, pues esto efectivamente se está generando este emprendimiento también laboral, mejorar la calidad de los empleos y también otro tema importante, la sostenibilidad, que también dentro de la estrategia pues, europea es un tema que también preocupa, ¿no? Mejorar la sostenibilidad. La crisis sanitaria yo creo que ha acelerado estos procesos, este proceso de avance tecnológico, de digitalización de la economía se ha acelerado enormemente. Lo hablábamos antes, que efectivamente este tipo de charlas, pues nos hemos acostumbrado a escuchar este tipo de charlas online, pero no solo esto, el teletrabajo y otro tipo de herramientas, bueno, pues hemos visto todos que se han generalizado, y también las empresas. O sea, por ejemplo, el comercio online, pues la pandemia lo ha acelerado muchísimo y ya ha venido para quedarse. Y muchas empresas, pequeñas empresas, pues han abordado la digitalización de una forma más rápida a como se venía abordando. O sea, yo creo que ha acelerado esto. Y bueno, pues temas de la pandemia importantes que hay que también abordar. Yo creo que se ha contraído bastante el comercio y el turismo, que estamos todavía remontando, los déficits fiscales y la crisis de deuda. Bueno, estas son unas pinceladas que quería dar de así. Ya lo ha comentado José Antonio, la economía de Madrid es una economía de servicios, claramente. La industria propiamente dicha representa solo un 8,6% frente al 16% de España. Es verdad que esos servicios hay que reconocer, y ahora veremos que ya no son servicios de bajo valor añadido, ¿no? Que los hay también, ¿no? Todos los que tienen que ver con comercio, cierto tipo de comercio, restauración. Bueno, hay servicios que no son realmente de alto valor añadido, pero sí que es verdad que hemos visto que es una economía, pues, que la industria respecto a la media española representa poco. De hecho, no ha habido una política activa pública en la Comunidad de Madrid que se apueste por la industria. Esto ha sido dejar al desarrollo del mercado de las empresas y, bueno, afortunadamente, al albergar la capital, pues es una economía pues boyante, que de hecho pues, es de las que, bueno, se prevé mayor recuperación. De momento no, porque los servicios efectivamente están yendo más despacio, como ahora veremos. Hay potencialidades que se pueden aprovechar más. Efectivamente, su potente red de infraestructuras logísticas, digitales y culturales, su sistema de investigación, desarrollo e innovación y sus universidades, la localización y, efectivamente, como he dicho, el ser la capital del Estado y el albergar la administración central, tiene ahí unas potencialidades que yo creo que se podrían todavía aprovechar más. No digo que no se aprovechen, pero podemos aprovecharlo más, ¿no? Yo, por adelantar algo, ¿por qué no hemos sido capaces de crear un Silicon Valley en Madrid, precisamente? Porque evidentemente las empresas se están generando ahí un sector muy interesante, como ha comentado José Antonio, y yo también lo he detectado, de empresas de servicios avanzados y de alto valor añadido, de servicios. Bueno, pues esto es porque aquí no ha habido el apoyo que, por ejemplo, se ha producido en Estados Unidos, que ha sido un apoyo público decidido de crear pues, un entorno que favorezca el desarrollo de este Silicon Valley de Madrid. Y esto, bueno, pues teniendo un sistema de I+D+I, que es el más potente de todo el país, y un sistema universitario que también es el más potente, a mí me da cierta tristeza que muchos universitarios, pues muy bien formados en carreras STEM, tecnológicas, de las que ahora pues, se reclaman y se necesitan, pues acaben en Alemania, que ahí sí que hay una industria 4.0 o unos servicios avanzados, o acaben en cualquier otro país europeo y no podamos retenerlos en nuestro territorio, ¿no? Después de haberles formado, ¿no? Bueno, esto es lo que veía y decía yo, que fijaros las actividades que representan, a ver si puedo ver yo el cuadro así, pues fijaros la caída que viene habiendo de la industria manufacturera, pero sin embargo, las actividades profesionales científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares representa un 20,86%.
Fijaros que son actividades pues, de alto valor añadido, también artísticas, recreativas un 13%, la administración pública, defensa representa un 8,51%. Vemos que es verdad que el comercio también representa un 16%, pero dentro de esos servicios sí es importante darnos cuenta que no son todos servicios de bajo valor añadido, sino que ahí hay pues, importantes servicios que hay que potenciar y que efectivamente constituyen esa externalización de la que hablaba José Antonio. Pues, por ejemplo, en el sector aeronáutico, pues necesitan empresas de tecnologías de la información que estén trabajando en determinados desarrollos de telecomunicación, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, estoy avanzando la página. Aquí. Bueno, esto es porque realmente quería poner de manifiesto que estos servicios sí que es verdad que han bajado, han tenido una caída muy tremenda en el momento COVID y bueno, pues esto ha afectado a Madrid, ¿no? Esto no voy a detenerme. De hecho, Madrid en el 20, fijaros, esto es la caída del PIB en el 20, Madrid ha sido un 10,6%. De las que más ha caído, solo detrás pues, de Baleares, Andalucía, etc. Y sin embargo la recuperación pues, tampoco está siendo tan boyante, precisamente porque todavía tenemos efectos pandémicos, porque fijaros que en el 2021 el crecimiento ya del PIB español es de un 5,5%, mientras que en Madrid es del 5,1%, por debajo de la media. Sí es verdad que se prevé para el 22 un crecimiento del 7,4%, pero no estamos creciendo efectivamente pues, todo lo rápido que fuera deseable, precisamente por el efecto del turismo, bueno, pues en Madrid el turismo es también importante, efectivamente, dentro de esos servicios, ¿no? El empleo, de nuevo, pues cayó también, efectivamente, como en toda España en el 20, y ahora, bueno, pues está recuperando pues más o menos como en la media, se ha recuperado ya un 1,5% y el año que viene pues se recuperará un 3,8%. Bueno, esto no me voy a detener porque esto es un poco el cuadro de todas, no tiene sentido. ¿Qué renovada política industrial necesitamos? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, yo pienso que hay que apostar más por esa industria 4.0, como lo queramos llamar, servicios avanzados, para diversificar más nuestro modelo productivo, que yo creo que tiene potencial y que es mejor, porque cuando viene una crisis económica o sanitaria, pues efectivamente si uno tiene un modelo económico muy focalizado solo en servicios, pues se ve más afectado, por ejemplo, lo que estoy diciendo del turismo. Efectivamente, hace falta apostar por la digitalización y robotización, sin duda, por los intangibles. Yo creo que es muy importante la investigación y desarrollo, y ahí la importancia de aprovechar las potencialidades que tenemos en nuestra región, y la formación. Yo pienso que es clave la formación, tiene que ser continua, es verdad, y tiene que ser además pues, adaptada efectivamente a estos nuevos retos. O sea, tenemos que ser capaces de formar a la gente en las necesidades que se tienen en esta nueva economía, en esta economía digital, sin descuidar también otros sectores importantes, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con economía del cuidado, de los cuidados, es importante y va a estar ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el sector sanitario, por supuesto, también. Entonces, estos sectores también son importantes. Y también, efectivamente, dirigirnos a esa transición ecológica que, efectivamente, es otro de los ejes claves de este nuevo desarrollo económico que se está planteando y que, además, va a contar con inversión ingente de la Unión Europea. Todo ello, pues, porque tenemos que tratar de conseguir empleos de calidad. Efectivamente, ahora mismo yo creo que España debe plantearse, y Madrid en mayor medida, generar estos sectores o potenciar estos sectores que, de hecho, es verdad que las empresas van adaptándose y van efectivamente cubriendo estos nichos de actividad y estas oportunidades, pero sería muy interesante también que desde los propios poderes públicos se empujara en esa dirección, ¿no? Esto efectivamente entra dentro, además, de los objetivos de sostenibilidad, ¿no? de Naciones Unidas, de efectivamente un nuevo pacto verde, de un crecimiento inteligente que tiene que ser pues, con un crecimiento basado en la innovación,
sostenible y también inclusivo, como decía. Y luego, efectivamente, pues los objetivos de desarrollo sostenible son fundamentales, y ahí es verdad que yo sí que creo que hay que volver a la estrategia de industria que sea efectivamente industria 4.0. No es la misma industria, no estamos hablando de fábricas de antaño, por supuesto, pero tenemos que apostar por esto porque evidentemente Europa está muy rezagada en esto. O sea, no solo Madrid, Europa. O sea, estamos perdiendo, bueno, hasta la propia Alemania está perdiendo ya la batalla, porque aquí está China y Estados Unidos que están apostando ya por esto desde hace tiempo. Y se están dando cuenta algunos países, como por ejemplo Alemania, pero España, por ejemplo, y Madrid, que debería de ser una de las regiones pues, punteras en esto, pues no está apostando. ¿Sectores importantes a dinamizar? Pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con transición energética, las energías renovables, no convencionales, la movilidad sostenible y el espacio urbano, la revolución digital. Ahí pues tiene el teletrabajo, teleeducación, telemedicina, digitalización de la producción y el comercio, comercio electrónico, la industria de la salud, importantísimo, la bioeconomía, sostenibilidad basada en recursos biológicos y ecosistemas naturales. Y luego lo que tiene que ver también con la economía circular, todo lo que es valorización de residuos, ¿no? Muy importante, y también la recuperación sostenible del sector turístico. O sea, el sector turístico en Madrid también es un tema muy importante que se debe de también potenciar un determinado tipo de cultura, como decía, además, aprovechando las grandes instalaciones culturales que tenemos en nuestra región. En Alemania digo que ha sido el primero el país europeo en meter en su agenda de gobierno la estrategia de alta tecnología. Y efectivamente pues, se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de las comunicaciones. Todo eso tiene que ver con el Internet de las cosas y efectivamente esto cambia el mundo del trabajo por completo y cambia además en todos los sectores. Es muy transversal. O sea, esto es un tema transversal. Fijaros que desde construcción de casas se pueden hacer con tecnología digital, o sea, con impresoras 4D, hasta coches, por supuesto, calzados, prótesis, etcétera. O sea, esto es algo que revoluciona en todo tipo de sectores. Y bueno, pues es una nueva revolución, que todas las revoluciones, tengo este gráfico, que han ido pues avanzando hacia bueno, pues, otro mercado de trabajo, destruyendo empleos, pero a la vez creando otros nuevos empleos. Y en este caso va a ser igual. Fijaros la introducción ya de los servicios de comunicaciones en el mundo. O sea, la telefonía móvil más del 100%. O sea, quiero decir, estamos... la penetración de la comunicación ya está absolutamente implementada en todo el mundo. Luego, efectivamente, hay que ver las coberturas, etcétera, ¿no? Esto, bueno, voy a pasar, porque no me quiero detener en datos, porque está claro que sí que quería decir simplemente que, como decía, se va a destruir empleo. Efectivamente, ya lo ha dicho Chema. Los robots van a pasar a ejercer un 45% de los trabajos de fabricación en los próximos 20 años, frente al 10% actual. El mercado de la robótica va a alcanzar un volumen, pues se estima, de 152.000 millones de dólares en 2020. La inteligencia artificial, la defensa, industria aeroespacial, transportes, finanzas, bueno, todo esto, la cuestión que antes te comentaba, pues van a estar revolucionados con la robótica. Hasta la automoción, ya hemos visto vehículos sin conductor. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, pues efectivamente se van a destruir empleos, pero se van a crear otros. Ahí es donde debemos de estar. Los fondos europeos, bueno, pues van precisamente en esta línea. O sea, realmente van en la línea de digitalización y robotización en los sectores pues, salud, automoción, turismo, comercio. Van en la línea de economía circular, todo lo que he dicho de valorización de recursos. Van en la línea de digitalización de pymes, teniendo en cuenta el tejido empresarial de nuestro país y de nuestra comunidad. En la línea de apoyar este emprendimiento también, porque el tamaño de empresas, o sea, la externalización es un tema pues, que no podemos obviar que está ahí. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial,
que es un paso más de la robotización, porque es ya prescindir pues realmente del razonamiento humano en gran medida, ¿no? Aunque evidentemente las personas siguen siendo válidas. En el ámbito de la transición ecológica, bueno, pues generación renovable, lo que tiene que ver con movilidad urbana sostenible, ahí va a haber una gran apuesta, que las ciudades pues, tienen que ser capaces de dar un cambio en esa movilidad diferente, con vehículos eléctricos, efectivamente, y con otro tipo de movilidad, que apueste por transporte público, etcétera. Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana también, todo lo que tiene que ver con infraestructuras eléctricas también muy importante, y la promoción de redes inteligentes y, por supuesto, la tecnología de hidrógeno renovable y su integración sectorial, que es el futuro del almacenaje de la energía sostenible, ¿no? De las nuevas energías. También la cohesión social y territorial está ahí, y para las zonas rurales es muy importante, porque efectivamente cuando uno habla de digitalización piensa en las grandes ciudades, y efectivamente esto desde el punto de vista social es injusto y desde el punto de vista económico es ineficiente. Tenemos que ser capaces de lograr una conectividad digital en todos y cada uno de los puntos de nuestro territorio. Ahí hay que hacer un gran despliegue del 5G, para que al menos el 75% de la población esté comunicado de forma inalámbrica por 5G. Este es el objetivo. Y también, efectivamente, bueno, la conectividad digital, digo, pero también el fomento de la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver pues, con el mundo rural es importantísimo, que no quede bueno, al margen de esta nueva apuesta, y que no abunde más en vaciar los territorios, con las consecuencias además climáticas, sociales y de todo tipo que esto conlleva. Bueno, en Madrid los sectores emergentes, efectivamente, como ya he dicho, es el sector de las tecnologías de la información fundamental, pero también el aeroespacial, la biotecnología, la automoción y la logística. Los servicios avanzados a empresas, ya os he comentado varias veces, que tienen que ver pues, con diseño, investigación y desarrollo, logística y distribución, etc. Bueno, la transición ecológica también, hay ahí potencial de energías renovables, de gestión de agua, gestión y tratamiento de residuos, nuevas redes de transporte. Salud representa, fijaros, la Comunidad de Madrid el 9% del PIB europeo. Tenemos una industria de salud potente, y además, bueno, se ha visto que es fundamental potenciar este tipo de industria, igual que las farmacéuticas, que también tenemos en el sector farmacéutico. Industrias culturales y creativas. Madrid, efectivamente, es un sitio donde es fácil apostar por ello, y bueno, hay un nicho. Y también hay algo de, por supuesto, construcción, turismo, como he dicho, y agroindustria. Los empleos del futuro, bueno, ya he dicho que vamos a poder conseguir empleos de más calidad y mejorar productividad, pero también está el riesgo del aumento de las desigualdades, lo que se llama la polarización del mercado de trabajo, ¿no? Bueno, voy a avanzar porque yo no sé ni cómo voy de tiempo, pero me estoy alargando. Y sí que quería yo, bueno, efectivamente poner de manifiesto que esa dualidad pues lleva a precariedad y temporalidad de empleos de baja cualificación, y a aumentar la brecha salarial y la desigualdad salarial. Bueno, el nuevo perfil ya he comentado, autónomos. Eso va a requerir relaciones laborales entre empresa y trabajador diferentes, y también está surgiendo lo que es la platform economy, es decir, la economía de plataformas, todo lo que es la economía de colaboración. Bueno, ya hemos comentado también algo José Antonio. ¿Y qué está pasando también? Sobrecualificación, en algunos casos, y subempleo, que, bueno, pues por eso a veces se dice, no solo hay que ir a la universidad, sí, bueno, pero efectivamente hay que potenciar esa formación profesional que siempre estamos hablando, y que sea una formación efectivamente que permita empleos de calidad y que esté efectivamente pues bien tratada y bien considerada, ¿no? Bueno, entonces, las oportunidades que se ofrecen, bueno, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con fortalecer el sistema de I+D+I y la formación del capital humano.
y por supuesto toda la economía digital tiene alto potencial. Entonces yo creo que ahí hay mucho potencial. En Madrid se podría mejorar porque, por ejemplo, el gasto público es raquítico en los presupuestos de la Comunidad de Madrid en investigación, desarrollo e innovación, o sea, representa el 0,7%, el total, el público y el privado, ¿no? Y bueno, pues esto es muy poco, ¿no? Entonces, esto habría que tratar de apostar por esto para efectivamente pues hacer ese Silicon Valley. Porque va a haber trabajos, aquí está por ejemplo este gráfico, este cuadro, donde están las nuevas oportunidades laborales, ¿no? Efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con trabajos que puede sustituir una máquina, eso evidentemente viene a ser cada vez menor las oportunidades de trabajo. Sin embargo, hay cosas que las máquinas no pueden hacer. Por ejemplo, procesamiento de información y datos. Pues fijaros, el humano hacía en el 18 el 53% y ahora en el 22 el 38%. Búsqueda de información, en el 18 lo hacíamos el 64% de los humanos y en el 22 el 45%. Pero sin embargo, razonamiento y toma de decisiones, pues en el 18 lo hacía el 81% de humanos y ahora el 72% de los humanos, solo el 28% de las máquinas. O sea, es decir, trabajos repetitivos, rutinarios, capaces de bueno, sistematizar, son más susceptibles de que desaparezcan y que sean hechos por máquinas, pero hay otros que no. Y ahí también se habla mucho pues, de potenciar efectivamente las STEMs, ¿no? Bueno, por supuesto, las STEM, que tienen que ver con las matemáticas, la ciencia, la tecnología, bueno, pero también hay que potenciar la creatividad, la persuasión, el razonamiento lógico y analógico, la colaboración, la flexibilidad, o sea, esto también, porque de hecho no solo son las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino también las artes. O sea, por eso se está hablando ya que no solo el futuro pasa por las STEM, sino que son las STEAM, es decir, añadir la A de creatividad, pensamiento crítico, pensamiento emocional, trabajo colaborativo, capacidad de inspirar. O sea, el futuro pasa por todo esto, porque esto no lo van a poder hacer las máquinas nunca. Y bueno, pues para terminar, yo creo que es muy importante la formación y la educación, me parece. Por supuesto, una FP dual, como he comentado, pero esto es sobre todo teniendo en cuenta también la cantidad de personas que ya están en paro de larga duración y que hay que recualificarles. Eso pasa también por políticas activas de empleo, que siempre se habla y que es que nunca tenemos realmente políticas activas de empleo que permitan esa cualificación profesional. Mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, yo creo que esto es muy mejorable en nuestro territorio, que espero que con los fondos europeos se pueda hacer. Como ya he comentado, fortalecer ese sistema de I+D+I con esa colaboración público y privada. Y luego, pues, por supuesto, favorecer la innovación. O sea, yo creo que esto, hay un tejido de pymes muy importante y deberíamos de potenciar industrias en red. Efectivamente, el ejemplo es Airbus o la industria de turbopropulsores para el cohete France Ariane en el consorcio Agencia Espacial Europea es un ejemplo, que es una industria en red, porque si son pymes, efectivamente, tratar de favorecer esto. Y intentar hacer pues, políticas de oferta desde la actuación pública, es decir, clústeres donde haya distritos industriales, parques empresariales e infraestructuras científico-tecnológicas estilo Silicon Valley, donde efectivamente pues, se pueda ayudar a las pymes, por ejemplo, cubriendo los costes pago por utilización, los costes que sea un coste variable y no tener ellos una infraestructura propia de I+D, sino que se pague por uso. Y, por supuesto, con financiación también pública a través del sistema de crédito oficial madrileño, que puede ser Aval Madrid, Capital Riesgo, etcétera, porque así se hizo Silicon Valley. O sea, ¿dónde están los Googles madrileños, no? ¿Por qué realmente resultó geniales las empresas como Apple, Google, Facebook de Estados Unidos? Bueno, pues porque hubo una inversión pública, un sector público emprendedor que potenció efectivamente estos Googles, que yo les llamo Googles madrileños, ¿no? Porque solamente tenemos Apple, Google y Facebook y salen de allí, ¿no? Bueno, y con esto ya efectivamente termino y muchísimas gracias, perdón porque me haya extendido. Y gracias por la oportunidad.
voy a dejar de compartir. Gracias a ti, Mónica. Yo creo que las intervenciones, os la tengo que agradecer a los dos porque me parece que han respondido perfectamente a las expectativas que los que dirigimos este curso desde Territorio Racional y Sostenible esperábamos, y seguramente los que están asistiendo con nosotros tendrán preguntas que hacer, lo pueden hacer, como ya se ha advertido desde la estructura de la Casa Encendida, que lo pueden hacer al finalizar. Y en cualquier caso, si alguno de los dos, tanto Mónica sobre José Antonio o José Antonio sobre lo que ha dicho Mónica, tenéis algo que queréis que se puede aclarar mejor, o que entendéis que no ha quedado suficientemente claro, o que habéis tenido una controversia que queréis que quede manifiesta, estáis, vamos, con toda vuestra posibilidad de hacerlo. Muy bien, pues ya te tomo la palabra, José María, y justamente felicitar a Mónica por su documentadísima presentación e intervenir justamente en uno de los primeros puntos que ya ha suscitado y que considero vital y muy importante. Vamos a ver, yo suelo ser muy enfático, ¿no? Y en esta ocasión, hablando de los pilotos de drones, pues he querido pasarme al otro extremo, claro. Pero yo he estado décadas ejerciendo el profesor universitario, valoro muchísimo la formación superior, en ningún momento quisiera que nadie me interpretara como que ahora hay que irse todos al otro extremo. No, en realidad, y eso sí que se me ha olvidado decirlo, creo que para muchos estudiantes, para muchos jóvenes que no encuentran atractivo porque pues, o la institución no ha acertado a la hora de motivar a gente joven en la persecución de estudios superiores, que pues son esforzados, pues quizá debieran serlo más incluso, pues quizá deberían de acabar teniendo el prestigio que no les sabemos dar entre todos. Pues que esos jóvenes que no encuentran atractivo ni siquiera hacer el bachillerato y que si lo hacen pues tampoco ir a hacer estudios superiores, y que tienen la formación profesional como una opción estupenda y cada día mejor, que deberíamos de esforzarnos en mejorar, pues que también tienen esta opción y que se necesitan muchos jóvenes que tengan agilidad mental, que es lo que caracteriza justamente a la juventud, pues para adquirir rápidamente cualificaciones suficientes para explotar un nicho de empleo y a partir de ahí engancharse ya. Y Mónica ha dicho la palabra mágica, que es formación continua, que es otra de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. La formación continua ya no es cuestión de la universidad, no es cuestión de la FP, no es cuestión de la educación obligatoria, ¿no? De la secundaria. Es cuestión de las empresas. Las empresas tienen que invertir en formación continua de sus trabajadores, ¿no? Porque si no, nunca los tendrán pues tan productivos como sería deseable. Sí, yo hay una cosa que me gustaría, porque los dos habéis incidido mucho en el ámbito de la formación, cosa que yo comparto absolutamente, pero sobre la estructura del empleo sobre el territorio, yo he tenido la sensación desde hace ya muchísimos años que el modelo de formación que se establece sobre el territorio tiene mucho que ver sobre los alicientes que genera a largo plazo para la vida profesional. Y me da la sensación de que toda la formación que se hace no está necesariamente ligada a las posibilidades del territorio, sino que está ligada a las posibilidades de supervivencia en ámbitos ciudadanos. Yo no sé si compartís esto o cómo lo veis o qué elementos creéis que habría que incluir para que precisamente la formación sea un elemento que dote al territorio de la fortaleza necesaria para conseguir que la población tenga ese arraigo que todo el mundo parece buscar, pero que nadie somos capaces de encontrar una solución universal. Bueno, yo en términos muy generales simplemente comentar que a veces los planes de estudios de los estudios universitarios, valga la redundancia,
estudios de grado, pues no son todo lo ágiles que nos gustaría para adaptarse efectivamente a estas necesidades que tú bien has puesto de manifiesto en el ámbito, por ejemplo, concreto de los estudios relacionados con urbanismo o territorio. Entonces, eso yo pienso que ocurre. Y yo creo que en ese sentido, pues a veces también son muy positivos formaciones continuas que permitan efectivamente abordar esas cuestiones que tú presentas, como es este mismo foro que estamos ahora desarrollando, o pues cursos especializados, o máster, magíster, hay muchas modalidades y efectivamente yo creo que todo se complementa, pero efectivamente a lo mejor los estudios más oficiales de grado pues están muy rígidos y no, que yo no digo que no deberían de incorporar esto, porque yo pienso que sí, pero a veces se tarda, va un poco a remolque, ¿no? Y en ese sentido también, simplemente incidiendo en lo que dice José Antonio, que coincido totalmente con él, es que hoy en día, por ejemplo, hay muchas formaciones que dan empresas, que dan una capacitación para el manejo del sistema operativo SaaS, que a lo mejor esa cualificación profesional, esa certificación de tener ese conocimiento tan especializado para esto, le da más empleabilidad que a lo mejor haber hecho una carrera universitaria. Entonces, quiero decir que efectivamente por ahí también van los tiros. O sea, la formación, pues efectivamente, pues a veces tiene que ser más especializada y se está valorando eso, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que plantea Chema es totalmente certero y yo pienso que por eso surgen luego, efectivamente, cursos de posgrado, etcétera, más vinculados a estos aspectos que tú comentas. Y me callo. Gracias. José Antonio, ¿tú quieres opinar sobre esto? Muy rápidamente, porque veo que hay preguntas del foro que creo que sería interesante responder, ¿no? Vinculo en esta ocasión estudios o formación con territorio, pero no formación sobre el territorio, en lo territorial o en el urbanismo, lo que sea, sino esa capa de las que yo hablaba que se superponen al territorio, que le dan funcionalidad. Ahora mismo tenemos más campuses en España que capitales de provincias. Más campuses. O sea, empieza uno a ver campuses y los ve hasta en ciudades, en capitales de comarca. No tengo nada contra las capitales de comarca. Sencillamente creo que hemos hecho un esfuerzo descomunal, probablemente despilfarrando algo de recursos, y ahora sería cuestión de plantearse todo esto y ver dónde han funcionado, dónde un campus especializado, yo que sé, en ciencias del trabajo, aquí o allá, ha funcionado, entonces potenciarlo, porque da lo mismo que en ese territorio no se viva de las ciencias del trabajo, mientras se enseñen ciencias del trabajo de manera excelente en ese territorio y la gente prefiera ir a ese territorio, que ahora recuerdo que es el campus de Soria, bueno, pues bendito campus de Soria de ciencias del trabajo, especializado en ciencias del trabajo. Creo que me entendéis, ¿no? Hemos hecho tal despliegue que sería bueno recoger velas, ver cómo han funcionado, dónde están las mejores prácticas y potenciarlas. Y lo demás, oye, transformarlo, liquidarlo, no pasa nada. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es sembrar en cualquier territorio, no veo por qué no, pero con un poquito de criterio, y allí donde fructifiquen las cosas, potenciarlas. No sé si Julio y Antonio tienen preguntas del chat. Sí, Antonio, perdón, José María. Sí. Hay una pregunta que coincide con una consideración o una pregunta que yo iba a hacer también, así que os la leo. Bueno, primero quería felicitaros y agradeceros las intervenciones porque me han parecido muy interesantes vuestros enfoques prospectivos. Como decía en una de las presentaciones de Mónica, repensando el mañana. Creo que ahora es absolutamente imprescindible estar permanentemente mirando en el mañana e incluso en el pasado mañana, porque todo va muy rápido, ¿no? Tratando de ver ese mañana, imaginándolo con los efectos bueno, pues de los nuevos factores económicos, tecnológicos, sociales, que van a configurar una realidad totalmente distinta. En ese sentido, la pregunta que nos hace CJ dice que respecto a las tendencias de transformación del mercado de trabajo y el aumento del desempleo, ¿dónde y cómo podría entrar en la reflexión de la recuperación económica la política pública de un ingreso universal?
Sí, yo os iba a preguntar por eso. Efectivamente están desapareciendo muchos empleos, se crean otros nuevos, pero hay la opinión de que no va a haber empleo para todos, seguramente con la mentalidad actual, ¿eh? Y entonces yo quería preguntaros, como hace el participante, vuestra opinión sobre la renta universal básica o sobre esa otra idea de trabajo garantizado. Sí. Bueno, yo muy brevemente, yo apuesto por tratar de dar recualificación a todas las personas, porque el empleo también pues, es una forma de sentirse integrado en la sociedad y yo creo que es como prioridad intentar dar esa oportunidad con esas políticas activas de empleo y permitir que estas personas efectivamente pues, se puedan reinsertar en el mercado de trabajo. Pero es cierto que hay dificultades efectivamente y se está viendo que personas, sobre todo de ciertas edades, se habla ya de mayores de 45, pero yo creo que más bien mayores de 50 o 55, que queden excluidas, que hayan quedado sin trabajo y que además ahora con esta última crisis sanitaria, tristemente, pues ha habido pues, más personas que se han quedado excluidas y que efectivamente lleven más de un año incluso sin poder encontrar trabajo. Incluso algunos llevan ya 2 años. Hay bastantes ya en España trabajadores de larga duración. Claro, esos trabajadores de larga duración es muy difícil, hay que ser realistas, de que a lo mejor, ojalá pudiéramos ser capaces, y yo creo que es que hay que intentar eso en primer lugar, pero si no es posible que se reincorporen al mercado de trabajo, efectivamente, yo sí que veo que como último extremo para evitar la exclusión social, sí que se debe de pensar, se debe de poner en marcha esta renta básica. También el ingreso de participación me parece interesante, que participen en alguna labor social para la comunidad, que hay muchas que hacer, aunque solo sea, que no es solo, lo digo así, pero es una tarea muy importante. Personas que viven solas, la soledad, combatir la soledad de personas mayores, ir a visitar a esas personas mayores y, bueno, hacerles compañía o llevarles algo que necesiten de compra. Bueno, pues ese tipo de labores que se podrían articular muy bien desde las ciudades, desde el ámbito local y que pudieran hacer esa función de social que, bueno, y a cambio darles un ingreso de participación. A mí me parece una idea que no hay que desdeñar porque esa labor sí la podrían hacer y seguramente que bien y además cumplirían un servicio social importantísimo. Claro, ahí es verdad que hay gente que dice, no, es que eso quita empleo social, pero empleo público. Quita empleo público porque eso lo deberían de hacer los servicios públicos de los ayuntamientos. Pero como no lo hacen y como no hay recursos y como hay que insertar a estas personas, pues puede ser una buena solución. Y ya no me extiendo más. Yo, si puedo añadir algo más, comparto por supuesto la idea de Mónica de la red social. Creo que, y hablo en primer lugar, pero para mí no es lo más importante. Es muy importante que haya una red social y que se puedan recoger en ella y decentemente y con dignidad a las personas que lo han intentado todo pero que no han podido encontrar un puesto de trabajo o lo que sea. Pero la obligación de una sociedad dinámica no es solamente tender la red social, sino tener el número suficiente de brazos, a ver si acierto con la imagen, para que puedan sostener esa red social y que el número de las personas que caigan en la misma, perdonadme la expresión caigan, pero que sean acogidas en la misma, sea muy inferior al número de personas que sostienen la red. Porque si caen más personas en la red y hay que sostener a más personas de las personas que tenemos para agarrar la red y que ésta no se desmorone, pues entonces no tenemos una buena sociedad. Por encima de todo está la perseverancia en el pleno empleo. El pleno empleo no es un desideratum que está ahí, una rareza. Alemania tiene pleno empleo. Alemania logró bajar del 4% de desempleo en plena gran recesión en 2009. Logró bajar del 4% de desempleo al 3 y pico. Muchos países avanzados hoy ya vuelven a tener casi pleno empleo, ¿no? El pleno empleo no es un sueño irrealizable. El pleno empleo se da
cuando toda la capacidad productiva está plenamente empleada, no solo la mano de obra, también las instalaciones de la capacidad productiva de los equipos, de las empresas, de las naves, de los, en fin, de todo lo que está diseñado para producir bienes y servicios, ¿no? Y no entro en consideraciones de si la producción debería ser circular, sostenible, que por supuesto, que el crecimiento a ultranza es... por supuesto, entro en el hecho de que todas las personas tienen capacidad para expresarse laboralmente en las edades correspondientes y que una sociedad debe de esmerarse en producir esos empleos. Aceptar que el paro va a ir en aumento o que vamos a tener que convivir con un 15, 16, 20% de tasa de paro es un derrotismo inaceptable, que muchas naciones no aceptan y, por supuesto, logran evitarlo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que en vez de estar como estamos 35 años con la productividad total de los factores estancada, como si solo hubiéramos hecho rotondas o cosas parecidas, eso sí, hemos cambiado los muebles, hemos cambiado no sé qué, pero en realidad no somos más productivos en lo que se refiere al residuo de solo, ese famoso que estudian los economistas en macroeconomía de primer año, ¿no? No somos más productivos que hace 35 años. Es que estamos haciendo algo mal, no solo mal, sino muy mal. Si nuestra tasa estructural de desempleo es del 15%, ahora está en el 13 y pico, ya veremos a ver si logramos... pero el ejemplo también nos lo proporciona de combinación de todos los elementos sociales y productivos. Nos lo proporciona el último ciclo laboral, que es el de la recesión de la COVID. La recesión de la COVID ha sido tremenda, y sin embargo la tasa de paro apenas ha aumentado 3 puntos porcentuales, o un poco más. 3 puntos porcentuales. Recordad el vértigo laboral y del paro del tránsito de 2008 a 2009. En apenas Perdona, 2 eso ha trimestres... sido gracias a los ERTEs, sobre todo. No, lo voy a decir, pero ahora te digo algo más sobre los ERTE, Mónica. En 2 trimestres se perdieron 1 millón de puestos de trabajo. Los ERTEs existían. En 2009 existían los ERTEs. Se practicaban en la industria automotriz. ¿Por qué se practicaban en la industria automotriz? Porque los ERTEs no son más que un invento alemán. La reducción de jornada. La reducción de jornada pagada por el Estado, por el sistema de desempleo. La formación en el tiempo en el que se reduce tu jornada, el Kurzarbeit. Los sindicatos alemanes, IG Metall, convencieron a sus homólogos españoles, que son muy duros de convencer, de que debía de aplicarse el Kurzarbeit en España. Y no se aplicó. El Kurzarbeit, los ERTE, que ya estaba la figura creada y activada en España, se utilizó muy poco. La figura del ERTE existe desde hace 30 años. Y se aplicó muy poco. ¿Por qué? Por reticencias sindicales. Solo se aplicó en algunas plantas de metalmecánica, mejor dicho, de automoción, inconcebible en los servicios, inconcebible en otras ramas industriales, y sin embargo esta vez ha sido posible. Pero de todas formas, perdona, perdona, por el apoyo público que ha habido a financiar los ERTEs también, ¿eh? Porque ha habido... Perdona, Mónica, si eso se explica bien, nos hemos gastado en los ERTE 30.000 millones, ¿no? Sí, pero por eso, pero es que en la otra crisis no hubo esa apuesta por pero es que en la otra crisis se gastaban 40.000 millones, 40.000 millones en prestaciones yo estoy completamente de acuerdo en que ese dinero ha sido muy bien empleado. Pero si es que lo hubiéramos gastado en prestaciones de desempleo. O sea, es que hemos hecho esto tan mal, pero aquí los ERTE no se han inventado ahora. Entonces, el futuro del trabajo. Se han aplicado ahora. Por responder a Conrado, el futuro del trabajo. El futuro del trabajo es muy malo, Conrado, muy malo. Y no puede ser de otra manera. Pero el trabajo del futuro va a ser muy bueno. Y no es un juego de palabras lo que te digo. El trabajo del futuro, Conrado, va a ser muy bueno, pero hay que trabajar para ello. Hay que esmerarse porque los trabajos del futuro nadie sabe cuáles son, como nunca se han sabido. Nunca se ha sabido cuáles iban a ser los trabajos del futuro. Pero hoy sabemos algo más, que el trabajo de contable, que ha permitido vivir muy bien a mucha gente, tiene los días contados. Lo que no sabemos es qué va a sustituir al trabajo de contable. Porque el discernimiento y el conocimiento siempre será necesario. El tacto humano siempre será necesario. Y por lo tanto vamos a prepararnos para crear trabajos de calidad, no trabajos
trabajos sociales y tener a la gente empleada en cosas de poco valor. Ese derrotismo yo no lo admito. Y, por lo tanto, el papel de una renta mínima, universal, me da lo mismo, básica, ingreso mínimo vital, de participación, de lo que sea, tiene que ser limitado. Porque si nos dedicamos a utilizar esos mecanismos para la mitad de la población laboral, entonces seremos menos productivos que ahora, tendremos menos que repartir y no habrá quien sostenga ni siquiera una red básica. Esto es lo que creo yo desde un punto de vista, eso sí, liberal, tengo que admitir. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, Julio, porque yo sobre este último planteamiento que estabais haciendo ambos, creo que hay un parámetro que no debemos olvidar y que no debemos obviar. Es decir, la Unión Europea se ha comportado de forma muy diferente en esta crisis que en la crisis de 2008. Y eso yo creo que también ha influido favorablemente a que, digamos, los factores sociales, los tanto empresarios como trabajadores, hayan incorporado con más normalidad algo que en la crisis de 2008 era mucho más nebulosa, no estaba tan generalizada como la pandemia y por tanto era más compleja aceptar en determinados espacios territoriales, pero en cualquier caso creo que el factor determinante viene planteado por esa premisa, y es que la Unión Europea ha contemplado ambas crisis con escenarios totalmente diferentes. Absolutamente de acuerdo contigo. La solución a la crisis ha sido diametralmente opuesta. En la otra crisis pues, se abordó desde la austeridad a ultranza, lo que se ha venido llamando el austericidio, y en esta, pues fíjate, ahora mismo, por entrar en lo que estamos ahora mismo, los fondos Next Generation, 140.000 millones de euros para nuestro país. Esto no se ha recibido nunca. Y si se hace bien, es una oportunidad impresionante también para mejorar esas cifras de empleo y de paro, ¿no? Que yo confío en que bueno, pues esto evidentemente permita reducir esa tasa de paro bueno, que todavía es un 13%, y efectivamente también que sean empleos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que sí, que es totalmente distinto, efectivamente en los ERTEs también, en todo, porque ahí ya se puso en marcha el mecanismo SURE, la actuación del Banco Central Europeo también, en fin, todo, sí, ha sido, o sea, diametralmente opuesta al abordaje de la anterior crisis. Importante de consideración, la relajación de los criterios de deuda y de déficit ha sido definitiva y ahí está todavía ahora mismo en discusión el tema, o sea, tan definitiva y tan casi estructural que ahora mismo sigue cuestionado, ¿no? el mecanismo de disciplina presupuestaria y de deuda. Pero, claro, ese debate que estaba ahí postergado va a emerger ahora con fuerza porque el Banco Central Europeo ya ha avisado de que acaba el colchón monetario. Y claro, la actuación del BCE ha sido espectacular, pero es la herencia del inmenso señor Draghi, ¿no? Que no nos olvidemos, es verdad, que Draghi solo pudo intervenir mucho más tarde por los principios del Banco Central Europeo en 2008, 2009 fueron catastróficos, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, Next Generation, el dinero apenas empieza a llegar ahora. Quiero decir, hasta ahora lo hemos hecho solitos, todos los países. Y yo aplaudo, claro que sí. Creo que la conclusión sobre el uso de los ERTE ha sido muy buena. Y además el coste-beneficio claramente está ahí. Apenas quedan 120.000 personas en los ERTE ahora mismo, ¿no? de los 3.700.000 que ha llegado a haber en abril de 2020. En realidad ha sido un exitazo, esto sin paliativos. Y yo creo que podemos colgarnos de alguna forma la medalla a todos, pero aplaudir la agilidad del gobierno de turno, que es el que lo ha puesto en marcha, ¿no? Bueno, pues entonces el dinero Next Generation tampoco creamos que va a servir para reducir el paro directamente, porque ese dinero viene afectado a proyectos que hay que demostrar su valía, hay que demostrar su calidad. Si estos funcionan y tiran de la economía, resolverá indirectamente el problema del paro, pero no son dinero a repartir.
No, por Es un supuesto. dinero a repartir, que nadie se crea que esto es el Fondo Social Europeo, ¿eh? No. Esto efectivamente es a fomentar la inversión, además ha de venir acompañado con inversión privada, pero yo veo oportunidad en cuanto que pueden efectivamente fortalecer nuestro modelo productivo en esa dirección que comentábamos y bueno, y en ese sentido, pues contribuir efectivamente al empleo y a reducir nuestras tasas de paro, ¿no? Vamos, es lo que se desearía, ¿no? Si se hace bien. Es muy importante, efectivamente, también ser capaces de ejecutarlos. Ahí está, yo creo, el quid de la cuestión, porque a mí me preocupa más eso que otra cosa en relación pues, con los procedimientos de ejecución. Venimos devolviendo fondos europeos normalmente y estos, pues, esperemos que no sea de esa manera, pero hay que ponerse las pilas todas las administraciones, no solo la central, las autonómicas, las locales y todo, porque efectivamente aquí pues, nos jugamos mucho como país, ¿no? Tenemos una oportunidad impresionante y lo triste sería que se devolvieran, porque si se devuelven lo pueden usar otros países y francamente sería un desperdicio de una oportunidad de transformar bueno, pues nuestro país como se ha transformado en otras épocas con fondos también europeos, ¿no? O sea que yo creo que es un momento crucial precisamente para abordar por esa digitalización, ese 5G, esa transición energética, en fin, todo lo que hemos venido hablando. No, yo no querría ser negativo en el planteamiento. El problema que yo creo que en parte tenemos viene determinado porque tenemos una administración pública con demasiada grasa y con poco músculo. Es decir, es inconcebible a estas alturas del proceso en el que estamos, que una parte muy importante de los presupuestos de inversión de los ministerios no haya capacidad de invertirlos. Es decir, es realmente sorprendente que un ministerio con tanta tradición y además con la importancia que tendría en estos momentos sus inversiones en el conjunto del territorio, como es el Ministerio de Transportes, que ahora se llama de muchas cosas, pero que nadie sabe exactamente a qué problemas atiende, pero en cualquier caso, lo que me preocupa es eso, es que no seamos capaces de tener una maquinaria suficientemente engrasada para seleccionar, desarrollar y posicionar en el territorio los mecanismos que nos permitan hacer esa transformación económica que, entre otras cosas, los Next Generation sirven para recuperarnos de la pandemia, que ya hemos visto, como decía José Antonio, que prácticamente nos hemos recuperado sin los fondos, y los fondos, si somos audaces, yo creo que los tendremos que utilizar o los podremos utilizar para redefinir nuestro mapa económico y a partir de ahí, una vez que, como decía José Antonio al principio, hemos sido capaces de descentralizar el poder político, seamos capaces también de descentralizar el poder económico. No sé si esto forma parte de una elucubración mía o que me responde a un esquema que tiene difícil solución en nuestro país. Yo, muy brevemente, estoy completamente de acuerdo contigo. La Administración Central se siente incapaz ahora mismo de gestionar todo esto y precisamente se debería de estar apostando más por los que tienen más capacidad de gestión, que en este campo son las comunidades autónomas, son los que vienen gestionando en mayor medida los fondos europeos y se debería. Yo no sé si se abordará así, espero que sí, porque si no, no seremos capaces de hacerlo bien. Y con esa colaboración para efectivamente determinar qué proyectos, y no solo las comunidades, también los ayuntamientos. Los ayuntamientos también tienen enorme capacidad, entonces entre todos podremos hacerlo y además lo haremos mejor. Y también el sector privado, la colaboración público-privada, también muy importante en esto, porque ahí también pues, podemos aprovechar esos recursos. Ahora mismo la Administración Central tiene déficit de capacidad de gestión, indudablemente. Estoy de acuerdo. Yo, si no quiero añadir nada más. Bueno, si me permitís, yo quería introducir otra preocupación. Parece que el problema en el futuro no es la generación de riqueza, sino cómo se va a distribuir esa riqueza.
Es decir, que parece que la evolución de la economía, la tecnología, etcétera, aboca a mayores desequilibrios, tanto territoriales o desigualdades entre territorios como también a nivel personal. Por ejemplo, pues en el reparto de ese trabajo escaso, de ese trabajo que hay que crear, de esa educación que hay que favorecer y fomentar. No sé qué pensáis, porque efectivamente ya se están acentuando los desequilibrios. No se sabe, no sé yo si es más en función de la pandemia o en función de la propia dinámica de la economía, de la nueva economía, de los desarrollos tecnológicos. Pero en cualquier caso, el tema de los desequilibrios me parece a mí que es enormemente preocupante. Y fíjate, y enlazo con otro tema, lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo ya, que me ha interesado de lo que ha dicho José Antonio. ¿Te preocupaba lo de que estaban perdiendo población las ciudades medias? Las intermedias. Las ciudades intermedias, cabeceras comarcales o similares, ¿no? Y yo me pregunto si también no habría que replantearse, repensar, como decía antes Mónica, el sistema de ciudades, ¿no? Porque, claro, tenemos una realidad con unos factores de localización, tanto para el empleo como para los trabajadores, unos criterios de localización diferentes y que van a seguir seguramente siendo cada vez más distintos, ¿no? En función de los avances en las comunicaciones, ¿no? Bueno, perdona, Mónica, adelante. No, adelante. Bueno, no, yo prefiero, yo es que coincido, me parece una pregunta y una apunte fundamental el de Julio, porque es un tema pues muy actual, pues que efectivamente estamos viendo hasta en las elecciones últimas que se han producido en Castilla y León, cómo bueno, todo este tema está afectando hasta a cuestiones pues, electorales, ¿no? Y políticas, que tiene que ver pues, efectivamente con esas desigualdades, esos desequilibrios territoriales que se están produciendo, porque yo pondría de manifiesto dos desigualdades: la desigualdad territorial, ¿no? Y ahí hay que fomentar esa cohesión territorial, que también los fondos se pretende que sean, o sea, la Unión Europea quiere que también sean para eso. Todo lo que tiene que ver efectivamente con digitalización en esos lugares puede ayudar, pero efectivamente hay que hacer políticas que ayuden a que no se vacíe España, que no se vacíen esos territorios, porque efectivamente pues es una reivindicación muy lógica y que da lugar efectivamente a movimientos políticos como lo que hemos visto en estas elecciones de Soria Ya o Teruel Existe Vimos, o está surgiendo en Huelva también, en Jaén, y va a surgir en cada uno de los lugares donde el territorio se está despoblando y se está vaciando porque no hay oportunidades, o sea, es que no hay oportunidades. Entonces, claro, ahí hay que hacer efectivamente una apuesta de políticas públicas que permitan dar esas oportunidades de vida, no solo el turismo rural, que es lo que más se habla, sino que efectivamente pues haya actividad. Es que, claro, todo se relaciona, porque si se cierran los centros de salud, si se cierran los colegios, si se cierra el cuartel de la Guardia Civil, se cierra toda la actividad. Entonces, claro, al final se está despoblando y esto pues efectivamente es un motivo de preocupación y está muy bien traído por Julio. Entonces yo creo que esa cohesión territorial requiere esa apuesta, y yo pienso que efectivamente, teniendo en cuenta los nuevos empleos y las nuevas actividades en esta economía digital, en esta nueva economía, pues el desarrollo de la 5G, eso no está, porque uno sale de Madrid y se da cuenta que no hay cobertura en miles de sitios. ¿Cómo van a poner ahí una empresa? Pero sí se puede, porque, por ejemplo, me estoy acordando de esta empresa que vende material de esquí en Aragón, Barrabás creo que se llama. Barrabés. Y que está ubicada pues, en un sitio que dices, bueno, y ha sido capaz, y es puntera en el mundo en este tema. Entonces, bueno, ya no digo en España, o sea, que exporta y está internacionalizada. Eso es un tema. Y luego el otro tema, efectivamente, es el desarrollo, o sea, el desequilibrio y la desigualdad social, que tiene que ver con el reparto de la riqueza, efectivamente, con los empleos de alto valor añadido y los que efectivamente están excluidos o tienen empleos pues, muy precarios. Esto es un problema que efectivamente pues, hay que abordar también, y yo creo que aquí pues, las políticas de distribución pues, tienen que mejorarse. Yo estoy viendo que las políticas de distribución a posteriori, como son las políticas fiscales, no funcionan,
no se distribuye bien, porque hay evasión fiscal, porque hay paraísos fiscales, porque está todo globalizado, porque el que tiene el dinero se lo lleva a otro sitio y al final no está funcionando. Entonces habrá que ver qué tipo de políticas redistributivas. Yo soy más de intentar mejorar las oportunidades de desarrollo, oportunidades de conseguir la igualdad a través de políticas efectivamente que abunden más en formación, en buscar esas oportunidades. Y luego no sé si también podemos hablar de intentar ver que los salarios también pues, no tengan a veces esas diferencias, ¿no? O sea, yo creo que hay que llegar también a más pactos de rentas. No puede ser que al final cuando se plantee el salario mínimo interprofesional de 1.000 euros se esté escandalizando gente, ¿no? O sea, estamos diciendo que hay más desigualdad o menos, que hay más desequilibrios o menos. Entonces, quiero decir, 1.000 euros es mucho y a veces los que dicen que 1.000 euros es mucho, pues están ganando 10 veces 1.000 euros. Entonces, claro, esto es lo que tampoco puede ser, ¿no? Entonces, este tema es un tema complejo, pero evidentemente no vamos bien si cada vez el porcentaje que acumula la riqueza es más pequeño y hay más personas que están en el umbral de la pobreza, ¿no? Porque esto además abunda en ineficiencias económicas, porque a estas personas excluidas hay que dar una salida, efectivamente, como antes hablábamos, y esto es gasto público. Entonces, yo creo que lo mejor es dar oportunidades a todos y abordar este tema con políticas públicas que den esas oportunidades. Esa es mi opinión. Sí, dos apuntes muy rápidos. Uno sobre efectivamente la distribución y la desigualdad, ¿no? Es algo escandaloso, pero viene sucediendo desde hace lustros, ¿no? Desgraciadamente, no es algo muy nuevo, aunque ahora ya los premios Nobel hace unos años los daban a los científicos de las ciencias conductuales y ahora se los dan a los especialistas en la desigualdad, a los científicos de la desigualdad. Está bien esa sensibilidad, pero en realidad venimos asistiendo a un desacople radical de los salarios respecto al crecimiento de otras rentas, ¿no? Iba a decir, y de la productividad, pero es que también la poca productividad, no hablo de España, la productividad que ha despegado en muchos otros países más avanzados, pues ha venido acompañada por una caída de la participación de los salarios en el PIB, ¿no? Esto es algo que a los sindicatos en los años 50 del siglo pasado les ponía muy nerviosos y que ahora parece que hasta, bueno, un buen día nos damos cuenta de que la parte del trabajo está cayendo en el PIB, lo mismo que recientemente, antes de ayer, como quien dice, nos hemos dado cuenta de que hay sequía, cuando si los embalses tuvieran boyas ya estarían sonando todas las sirenas, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que no nos hayamos dado cuenta antes. Pero claro, es que hay distribución y distribución. La redistribución de la renta es la distribución secundaria. La buena, la que a mí me interesa, y creo que a Mónica también, por lo que ha dicho, es la primaria, la distribución primaria, aquella que se genera a pie de puesto de trabajo. Es decir, tu trabajo vale, pues se te remunera. Tu gestión o tu actividad gerencial en la empresa, ¿vale? Se te remunera. Tú traes oportunidades a tu negocio, se te remunera. Tú añades valor, se te remunera. Tú no haces nada, pues no se te remunera, punto. Pero si la gente hace poco o es poco productiva porque la educación que se le ha dado es mala, yo digo muchas veces que si el sistema sanitario español, que sigue siendo uno de los mejores del mundo, fuese tan malo como es la educación, estaríamos todos muertos. Fijaos la función que cumple cada sector, el educativo y el sanitario, ¿no? Bueno, la distribución primaria de la renta de España es muy mala, porque es que pueden haber mediado muchos elementos de apropiación de unas rentas por unos grupos, por lo que sea. Pero en realidad ese resultado a escala nacional, como el que vemos en España y en muchos otros países, en Estados Unidos ha sucedido también, ¿no? Tiene que ver con un funcionamiento muy malo de los mecanismos de distribución primaria, que son los que interesan. Yo creo que la redistribución de la renta está estresada, no tiene mucho más recorrido, no vamos a redistribuir la riqueza porque eso necesitaría una dictadura para poder hacerlo sin que la gente se fuera de sus sitios, no vamos a distribuir el talento porque eso es innato y entonces necesitamos quitar el cerebro a uno para dárselo a otro y matamos a los dos, pero podemos redistribuir el conocimiento. Podemos distribuir el conocimiento. El conocimiento tiene un problema, que es muy diferente al de la renta. Distribuir la renta no cuesta nada. Uno solo abre el bolsillo y le llega lo que sea, aunque no lo merezca. Distribuir el conocimiento quiere decir que uno tiene que abrir la cabeza, no el bolsillo. Tiene que trabajar para recibir el conocimiento que se le distribuye. Y si uno no aprovecha la escuela o no aprovecha las oportunidades que se le dan de formación, entonces nunca tendrá conocimiento. Y luego podrá quejarse lo que quiera de que no tiene renta, de que no está, de que no cual. Me voy al otro extremo, Mónica, para que
que la gente que nos escucha, las personas que nos escuchan, puedan valorar todos los argumentos, ¿no? Puedo estar mucho más de acuerdo contigo de lo que crearía, Sí, estoy de acuerdo. crearía más de uno escuchando. Eso es efectivamente. Distribuir Luego el volvemos conocimiento, a la educación, volvemos a la educación y a la claro, formación. no, pero Dar a la buena oportunidades. educación. A la buena educación, no a una educación cualquiera hecha al tran-tran y en plan funcionarial. Distribuir el conocimiento requiere la participación activa de quien lo va a recibir, que sufra, sí señor, que sufra aprendiendo, que sufra incorporando el conocimiento que otros han destilado quintaesencialmente, sufriendo a su vez para producírnoslo. Si nos negamos a recibir el conocimiento, si abandonamos la escuela, y hay factores objetivos que hay que luchar contra ellos, ¿vale? Entonces la distribución es una cuestión mucho más compleja de lo que nos parece. No es tan sencillo como sacar el dinero del bolsillo izquierdo de las clases medias para devolvérselo a las clases medias también, porque en definitiva ni de los ricos ni de los pobres se ocupa nadie. Aquí solo ordeñamos a las clases medias para devolverles más o menos lo que les quitamos, ¿no? Y a los demás pues nos olvidamos. Y luego voy a pasar un rápido apunte de lo que ha dicho Julio al final sobre la localización, los territorios. Vamos a ver, sí, políticas territoriales, por supuesto, pero inteligentes, teniendo en cuenta lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que los territorios, bueno, se han ido despoblando por razones muy razonables. A mí no me gusta eso de vaciada, lo veo conspiranoide, francamente. ¿Qué queréis que os diga? Aquí no ha habido una mano negra que ha sacado a la gente de un sitio y la ha llevado a otro. Ha habido factores más o menos objetivos, más o menos provocados, se podían haber corregido, pero hoy Valladolid no tendría la capacidad industrial que tiene si alguien no hubiese puesto un polo de desarrollo hace décadas, ¿no? A donde vino la FASA Renault y que ha generado una de las provincias más industriales en Castilla y León. Hay mucha industria, que no se crea la gente que es solo ganadería extensiva o macrogranjas. Bueno, pero es que está pasando una cosa extraordinaria. La tecnología de la que tanto hemos hablado mata la distancia y la escala. Todavía hay economistas que creen que la distancia es algo insalvable. Perdón, la tecnología mata la distancia. Todavía hay economistas que creen que la escala es algo insalvable. Perdón, Amazon está logrando que productores artesanos de morcillas exporten sin necesidad del ICEX. Sin necesidad del ICEX. Un productor artesano de lo que sea pone su producto en la long tail de Amazon y exporta sin necesidad de ir a Shanghai, ni sin necesidad de que el ICEX le reserve una habitación en un hotel chino. A ver si nos enteramos. Porque es que la distancia está matando, perdón, la distancia y la escala están muriendo a manos de la tecnología. Y esto es lo que necesitan los territorios periféricos. En los periféricos es la distancia geográfica y los despoblados es la distancia demográfica, porque a 12 kilómetros o a 20 kilómetros de una capital comarcal, a lo mejor hay un pueblo con 20 habitantes. Eso es la ultraperiferia demográfica. Y está solo a 15 kilómetros. En fin, la tecnología es un aliado potentísimo que yo creo que todavía no nos estamos enterando. Bueno, yo os reitero las gracias porque ya prácticamente nos hemos pasado del tiempo. Creo que ha sido una sesión muy productiva. Quiero agradeceros a todos los que nos habéis acompañado, a los que habitualmente estáis incorporados a este ciclo. Y en la ocasión de hoy, muy especialmente a Mónica Melle y a José Antonio Erce, porque creo que han puesto de manifiesto toda una serie de factores, de elementos que contribuyen a que reflexionemos mejor sobre nuestro planteamiento inicial y cómo va a evolucionar la economía en el territorio, que en el fondo lo que perseguimos es que eso permita mejorar a las personas, porque no estamos hablando de entelequias. El próximo miércoles, día 23 del presente mes, tendrá lugar la tercera sesión con el título de El reto es optimizar el uso del parque residencial existente, que tendrá como objetivo pues, analizar si tenemos viviendas dignas, si son adecuadas, si son asequibles, cómo hay que hacer un importante esfuerzo en la regeneración residencial existente con vistas a optimizar su uso desde una perspectiva social.
Vamos a contar para ello, estará moderando la sesión Julio Vinuesa, y tendremos de ponentes a Elena Beunza, que es fundadora de URBE, asesoría jurídica y consultoría estratégica en vivienda, derecho público, y además es profesora del E-School of Architecture. Y estará también como ponente Francisco Javier Martín Ramiro, que es el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes y Medio Ambiente. Yo creo que va a ser también una sesión importante, una sesión en la que analizar una parte de los problemas que tenemos como sociedad y que de alguna manera incide muy especialmente en nuestras ciudades. Nada más, muchas gracias y os esperamos el próximo miércoles 23. Gracias a todos. Gracias.